Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy continuamos con nuestro curso de física de campos o física 2 y hoy vamos a hablar del gradiente del potencial eléctrico y superficies equipotenciales. Miren, para mí esta es una de las clases que más me gusta porque mezcla un poco de cálculo vectorial. Si tú no has visto cálculo vectorial, esta partecita a veces se vuelve un poco tediosa. De una forma u otra, para entender este tema, esencialmente, ¿qué necesitamos? Saber hacer derivadas parciales. Si tú sabes hacer una derivada parcial, puedes entender bien este tema. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal, donde aquí simplemente le das suscribirte y ya puedes estar suscrito al canal, donde encontrarás todos los contenidos, todo el material, seas estudiante o docente. Entonces, no se te olvide suscribirte y arranquemos. Miren, en la clase pasada ya habíamos hablado, por aquí les dejo el enlace de la clase anterior, de que el potencial está definido como menos la integral de A hasta B de punto de E. El campo eléctrico para la carga puntual esencialmente estaba por esta fórmula y nos habíamos dado cuenta de que en general para la carga puntual sobre superficies esféricas centradas en la carga teníamos que el potencial era siempre el mismo. Pero miren, por la forma que tiene el potencial, que es igual a menos la integral de línea de un campo vectorial, eso nos dice de que hay una forma de, teniendo la función potencial, determinar el campo eléctrico. Para eso nos ayudamos de un teorema de cálculo vectorial. ¿Qué establece este teorema? Se lo voy a dejar acá. Aquí lo voy a hacer en términos generales. Entonces, miren, en cálculo vectorial, nosotros sabemos que siempre la integral del gradiente, una función del operador gradiente, punto de R, aquí lo puedo escribir desde A hasta B, se puede escribir como la variación de F, donde F, siendo F un campo escalar, es decir, una función que va de R3 a R. Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con el electromagnetismo? Miren, ya habíamos dicho que precisamente la variación del potencial no es más que la integral menos la integral de E punto de N. Entonces miren que si yo comparo estas dos fórmulas, aquí estas linecitas, ustedes de pronto no saben qué es, pero dentro de un momento van a cobrar un poco de sentido. Si yo escribo esto al otro lado, solamente voy a reorganizar términos. Va a ser bien interesante. Va a tocar acercarme un poco. Porque yo quiero que ustedes vean las similitudes entre lo uno y lo otro. Yo quiero que se den cuenta de que si nosotros comparamos esta fórmula con este resultado del cálculo vectorial, nos damos cuenta de algo muy interesante. Si yo comparo esto con esto, aquí, lo tiro acá, nos damos cuenta de algo muy interesante. Hay una similitud entre lo uno y lo otro. Miren, donde está la F, va la B. Y donde está E, va, bueno, y aquí hay un signo de menos. Es decir, lo voy a colocar adentro para que ustedes lo puedan identificar más fácil. Integral de A hasta B de menos, aquí sería E, punto de. Entonces, si nosotros comparamos esta fórmula con esta de acá, nos damos cuenta, voy a hacer en azul para que sea más fuerte, que el potencial corresponde a F. Y el menos E corresponde al gradiente de F. Lo que significa, simplemente sustituyendo una cosa con la otra, no, aquí no estamos haciendo, simplemente estamos comparando dos fórmulas. Simplemente voy a correr esto para que ustedes se den cuenta de lo bonito. De que si nosotros utilizamos estas relaciones del cálculo vectorial, nos damos cuenta de algo súper interesante, súper fuerte, que es que el campo eléctrico, aquí,
voy a colocar menos E, es igual al gradiente de B. Porque ustedes piensen que F lo relacionamos con B. De tal manera que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente, el operador gradiente. Aquí lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo mejor. De B. Entonces aquí llegamos a un resultado súper fuerte y súper importante del electromagnetismo. O de la electrostática, para ser más preciso, para no caer en errores técnicos. Y es que el gradiente menos el gradiente del potencial es exactamente igual al campo eléctrico. Es decir, que si yo tengo el potencial, inmediatamente yo puedo determinar el campo eléctrico a través del gradiente. Pero ¿qué es ese operador gradiente? Ese triangulito al revés. Si ustedes miran aquí arriba, se van a dar cuenta que el gradiente es una operación que tiene derivadas parciales y que depende de las coordenadas en las que lo estoy representando. Aquí están coordenadas cartesianas, aquí están coordenadas cilíndricas y aquí están coordenadas esféricas. Entonces, si tenemos, aquí voy a bajar un poco, lo voy a escribir acá. Entonces, si nosotros tenemos el potencial, voy a acercarme acá, si tenemos el potencial en coordenadas cartesianas, si tenemos B en coordenadas cartesianas, es decir, en coordenadas X, Y y Z, resulta ser que el campo eléctrico no es más, según la formulita que escribí aquí arriba, aquí está, gradiente de F en X, Y, Z, termina siendo igual a menos la derivada parcial de B con respecto a X y menos derivada parcial de B con respecto a Y, J, menos la derivada parcial de B con respecto a Z, K. Entonces, aquí podemos ver fácilmente que si yo tengo el potencial, puedo calcular el campo eléctrico. Y es más, es relativamente fácil porque solo hacer derivadas parciales. Si el potencial lo tenemos en coordenadas esféricas, que es otro caso bien común, lo tenemos en coordenadas esféricas, lo que tenemos es que el campo eléctrico no es más que menos la derivada parcial de B con respecto a R por el vector unitario R menos 1 sobre R, la derivada parcial de B con respecto a θ por el vector unitario θ menos 1 sobre R cuadrado seno de θ, derivada parcial de B con respecto a phi, el vector unitario phi. Verifiquemos a ver si de pronto no me descaché. Ah, no, aquí lo lleva cuadrado. Entonces, aquí este cuadrado y ya me queda el gradiente en la representación cartesiana y esférica. Bueno, obviamente esto de las coordenadas esféricas es otro temita que tenemos que ver en cálculo vectorial. Pero de una forma u otra, teniendo yo la función en términos de esas variables, hacer las derivadas es relativamente fácil. Ahorita vamos a intentar hacer el ejemplo con la carga puntual. Miren, el hecho en general de que el campo eléctrico, se lo voy a volver a copiar acá, el hecho de que el campo eléctrico sea menos el gradiente del potencial tiene implicaciones geométricas supremamente fuertes. Entonces, ¿cuáles son? Para eso, vamos a hacer una definición súper importante. Vamos a definir qué es una superficie equipotencial. Superficie equipotencial. ¿Listo? ¿Qué es una superficie equipotencial? Son todos los puntos X, Y, Z pertenecientes al espacio tal que B de X, Y y Z sea igual a una constante.
todos los puntos que satisfacen que el potencial sea una constante son los que pertenecen a una superficie equipotencial. Entonces, comparándolo con lo que nosotros ya vimos en la clase anterior, es evidente que para una distribución, para una carga puntual, la superficie equipotencial es una superficie esférica. Entonces, ¿por qué conocer las superficies equipotenciales resulta ser tan importante? ¿Por qué resulta ser tan importante esto de las superficies equipotenciales? Por algo importantísimo que tiene que ver con el cálculo vectorial. Entonces, ahora sí, me voy a traer el dibujito que está arriba. Estas lineecitas. Ustedes habrán dicho, ¿para qué son esas líneas onduladas? Creo que ni las necesito. La necesito arriba, entonces la voy a bajar acá. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos una representación en el plano de un potencial, en vez de hablar de superficies, hablamos de líneas equipotenciales. Simplemente son líneas en las cuales el potencial se mantiene constante. Entonces aquí, por ejemplo, en estas líneas, voy a hacerlo con rojo. Voy a asumir que el potencial en esta vale 3 voltios, que el potencial en esta vale 4 voltios, que el potencial en esta vale 5 voltios y que el potencial en esta vale 8 voltios. Por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo. Esto sería una representación de línea equipotencial. Línea donde el potencial se mantiene constante. Sobre esta línea hay 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios. Sobre esta línea hay 4 voltios, 4 voltios, 4, 4, 4. Aquí 5, 5, 5, 5, 5, 5. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Miren, experimentalmente, ¿qué es más fácil? ¿Obtener un campo eléctrico o obtener un potencial? La respuesta es, experimentalmente es más fácil obtener los potenciales. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros podemos adquirir en cualquier tienda electrónica un instrumento llamado multímetro. El multímetro es un instrumento que mide diferentes magnitudes físicas asociadas a las interacciones eléctricas. Particularmente, dentro de los multímetros se encuentra un voltímetro. Es decir, un instrumento que, valga la redundancia, me sirve para medir el voltaje, la diferencia de potencial entre dos puntos. Me sirve para determinar el voltaje entre dos puntos. Entonces, calcular el voltaje es relativamente fácil. Es decir, uno puede encontrar en internet diferentes tipos de imágenes de esos multímetros. Ahora, por arte de magia, va a aparecer aquí en nuestro tablero una imagen del voltímetro. ¡Tatán! Entonces miren, por arte de magia, aquí en la pantalla ya aparece la imagen de un multímetro. Los multímetros se caracterizan por tener dos pinzas en las cuales se colocan en un extremo y otro de cualquier dispositivo electrónico. ¿Qué es lo que ocurre? Una de esas pinzas es la que me da el potencial cero y la otra me da la diferencia de potencial entre el cero y el otro extremo. Entonces aquí tenemos una representación de un multímetro. Entonces piensen que es bastante comercial. Ustedes van a cualquier tienda electrónica y les pueden vender un multímetro donde ustedes pueden coger y medir los voltajes. ¿Cuál es el hecho? Obtener el potencial de cualquier distribución de cargas o de cualquier circuito es relativamente fácil. Pero ¿cómo determinamos el campo eléctrico? Entonces ahí nos valemos de uno de los teoremas fuertes del cálculo vectorial. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos en cálculo vectorial, aquí lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Entonces miren, en cálculo vectorial, sabemos que el gradiente de una función siempre es perpendicular a las superficies de nivel. Las superficies de nivel en el cálculo vectorial
son exactamente equivalentes a las mismas superficies equipotenciales. Esa es una regla sagrada. El gradiente de una función siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales en un punto dado, ¿no? Entonces aquí, como no tenemos, como F no es cualquier cosa sino un potencial, entonces en el contexto de la electrostática, estamos hablando de que el gradiente del potencial tiene que ser perpendicular a las superficies equipotenciales. Pero es que el gradiente del potencial ¿a qué es igual? Al campo eléctrico. Entonces, aquí es donde viene un resultado súper interesante que se los voy a colocar acá. Entonces, el campo eléctrico termina siendo perpendicular a las superficies equipotenciales. El campo eléctrico termina siendo perpendicular a las superficies equipotenciales en cualquier punto. Uy, aquí se me fue. En cualquier punto. Miren, entonces fíjense que aquí en esta clase tenemos que coger y traer muchas cosas del cálculo vectorial para poder deducir cosas en física. Entonces miren, hay otro detalle en cálculo vectorial que es sagrado. El gradiente del potencial, perdón, el gradiente de F, en este momento ustedes deben de estar adorando a su profesor de cálculo vectorial. Entonces miren, aquí se los voy a dejar. Hay otro resultado. Miren, el gradiente, se lo voy a colocar aquí en negro. El gradiente de F siempre apunta a la dirección de crecimiento de la función. Entonces, aquí sí hay una cosa importante. En el cálculo vectorial, el gradiente de F siempre apunta en la dirección de crecimiento de la función. Pero es que como el potencial, como el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, aquí en vez de ser crecimiento es decrecimiento. Entonces, aquí hay otro resultado súper fuerte. ¿Cuál es? El campo eléctrico apunta en la dirección en la que disminuye el potencial o voltaje. Entonces miren, con esta información, con estas dos cositas que nosotros extraemos del cálculo vectorial, llegamos a un resultado súper fuerte. Que por ejemplo, en este ejercicio de acá, en esta situación de acá, si yo tomo este punto, lo voy a denotar con este color, voy a denotarlo con azul, yo sé que el campo eléctrico debe ser perpendicular a esta curva, en este punto, es decir, que yo cojo una línea imaginaria, tangente, y yo sé que el campo eléctrico debe ser perpendicular. Ahora, cuando hablo de perpendicular, tengo un problema, porque este perpendicular puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo debo pensar en qué dirección disminuye el potencial. Es claramente que hacia arriba disminuye. Entonces aquí llevamos a algo súper bonito, miren. Que yo, conociendo las líneas equipotenciales, puedo saber directamente la dirección del campo eléctrico. Entonces aquí me di cuenta fácilmente. Voy a marcarles esto aquí. Me doy cuenta fácilmente que esta debe ser la dirección del campo eléctrico en ese punto. Entonces aquí voy a colocar E.
Entonces es súper chévere porque si yo tengo las líneas equipotenciales, yo sé inmediatamente la dirección del campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, voy a hacerles otro ejemplito claro. Tengo este punto. En este punto, ¿hacia dónde va el vector normal? El vector perpendicular. Entonces, miren, aquí es claro que esto va como por acá. Si por acá va el vector tangente, por acá tiene que ir el vector campo eléctrico. Pero vuelvo y repito, ¿en qué dirección disminuye el voltaje? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba está disminuyendo, entonces tiene que tener esta dirección. Entonces dicen que aquí estamos obteniendo resultados súper importantes. Porque teniendo la línea de equipotenciales, yo ya de una puedo coger y determinar la dirección del campo eléctrico. Entonces, estos resultados son supremamente interesantes. Es importante tenerlo en cuenta porque esta es una pregunta obligada en los parciales de física de campo, de física eléctrica. Les ponen un dibujito de estos y les dicen, dibuje los campos eléctricos en algún punto, en estos puntos que les indican. Entonces ustedes solamente utilizando estas dos ideas, que se las voy a enmarcar acá, estas dos ideas son súper fuertes. Utilizando estas dos ideas, ustedes pueden coger y graficar la dirección de los campos eléctricos. Ahora, como ejercicio final, para que este video no se haga tan largo, vamos a partir del potencial de la carga puntual, calcular el campo eléctrico. Eso sería como la tarea inversa que hicimos en el video anterior, en la clase anterior. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Miren, aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí voy a hacer el ejemplo. Entonces, miren, un ejemplo fácil. El potencial de la carga puntual está en coordenadas esféricas, porque R es la distancia de cualquier punto del espacio hacia el centro donde está la carga puntual. Ese resultado es KQ sobre L. Eso ya hicimos la deducción en la clase pasada. Ahora, si este es el potencial, ¿cuál es el campo eléctrico? Fácil. Yo, de lo que vimos ahorita, te voy a traer la fórmula de campo eléctrico. Aquí está. Entonces, aquí lo único que hago es lo único que voy a hacer es pegar y traerla acá. Aquí lo único que voy a hacer es traerla. Entonces miren, aquí la situación es bastante simple. Porque si ustedes se dan cuenta, este potencial no depende ni de teta ni de pi. Entonces esas derivadas se van. Para este caso, ¿no? Esto se va y esto se va. Porque este potencial no depende ni de teta ni de pi. Entonces, finalmente, el campo eléctrico en este caso es simplemente menos la derivada parcial de B con respecto a R por R unitario. Pero aquí, derivada con respecto a R de quién? De K sobre R unitario. Entonces, aquí lo único que hago es, el KQ son constantes, salen de la derivada, menos KQ, derivada parcial con respecto a R, y tener aquí un 1 sobre R es lo mismo que tener derivada en términos de R a la menos 1. Unitario. Entonces, finalmente aquí, quiero que se den cuenta que la derivada parcial de R a la menos 1 con respecto a R es la regla de derivada polinómica que ustedes han visto desde cálculo 1. R a la menos 2 menos R elevado a la menos 2. Entonces aquí tenemos menos KQ. El resultado de esto es menos R a la menos 2 por R unitario. Pero es que menos por menos es más, este R a la menos 2 baja. Entonces me queda KQ sobre R cuadrado R unitario. ¡Ay, caramba! Dense en cuenta de que me está dando el mismo resultado de la partícula puntual. KQ sobre R cuadrado R gordo.
Entonces miren, aquí tenemos un ejemplo bastante simple de cómo calcular el potencial, el campo eléctrico a través del cálculo del potencial. Si yo ya tengo el potencial, el campo eléctrico lo puedo deducir fácilmente. Entonces aquí les voy a dar la oportunidad de que tomen los pantallazos con calma. Aquí también. Y aquí en el primero también. Espero que este video haya quedado, esta clase haya sido lo suficientemente clara. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte al canal, darle un me gusta y espero que nos veamos muy pronto. ¡Chao!